Primera parte del audiotexto sobre el libro Identidades e Independencia en Santa Marta y Riohacha, de entre 1750 y 1850, autoría de Steinar A. Saeter. Este audiotexto solamente estará compuesto de dos capítulos, el capítulo sexto y el capítulo séptimo, que son ambos parte de la segunda parte del texto ya mencionado. Esa segunda parte se titula Mutaciones republicanas. Voy a dar la referencia sobre identidades e independencias en Santa Marta y Riohacha. Fue un texto publicado en el año 2005 en Bogotá por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, como parte de una colección, la colección titulada Colección Año 200. En esta primera parte del audiotexto se tratará el capítulo sexto, titulado Reacciones a la crisis monárquica, es decir, entre 1808 y 1811. Se leerán solamente las citas de pie de página que complementen en términos explicativos el contenido del texto, el cuerpo del texto de la explicación. Entonces no se leerán las citas a pie de página que hagan referencias bibliográficas para hacer dinámica esta exposición. Primera parte del audiotexto. Capítulo sexto. Reacciones a la crisis monárquica entre 1808 y 1811. En la primera parte de este estudio se analizaba la configuración social de las provincias de Santa Marta y Riohacha en la colonia. Se enfatizaba la compleja naturaleza y las identidades sociales y raciales y se centraba en su relación con el orden territorial de las provincias. A pesar de que sí había interacción en múltiples aspectos entre los grupos, como la nobleza local, los oficiales reales, otras élites, comunes libres, esclavos, indios tributarios y comunidades no conquistadas, no obstante se vio que en las postrimerías del periodo colonial la sociedad estaba dividida jerárquicamente por indicadores sociales, raciales y étnicos. El siguiente interrogante al que se dirige esta tesis está relacionado con las formas como esta particular configuración social afectó las reacciones de los diferentes grupos e individuos frente a la crisis política desatada por la invasión napoleónica a la península ibérica en 1807 y cómo la consiguiente guerra de independencia y la consolidación de la república modificaron la conformación social de estas sociedades. Estos serán los tópicos que se investigarán en esta segunda parte. Las provincias de Santa Marta y Riohacha son de especial interés durante las guerras de independencia porque constituyeron importantes escenarios de combate entre 1811 y 1823. Algunas de las mayores batallas que determinaron los resultados de la lucha por la independencia tuvieron lugar allí. Santa Marta y Riohacha ganaron la reputación de ser las más ardorosas defensoras del rey contra los patriotas del interior y la provincia de Cartagena. La explicación tradicional para el realismo samario y la resistencia al republicanismo se ha concentrado en las acciones de unos pocos españoles peninsulares. Siguiendo la obra clásica de José Manuel Restrepo, la historiografía tradicional tendía a ver la resistencia realista como un truco de los gobernadores y comerciantes peninsulares sobre una población retrasada y políticamente ignorante. Esta apreciación llama a yerro por varias razones. Exagera la influencia y el poder ejercido por los oficiales reales peninsulares. Desestima lo arraigado que estaban estos peninsulares en las redes de las élites locales e ignora la visión política y los intereses de la mayor parte de la población. Población que jugó un rol relevante durante las guerras de independencia en Santa Marta y Riohacha. Además, tal vez algo más importante, desconoce procesos por los cuales fueron creadas las facciones republicanas y realistas y la parte jugada por los temas políticos que no corresponden directamente ni con los intereses peninsulares ni con las políticas de aquellos en las ciudades rebeldes de Santa Fe o Cartagena. En este capítulo se explorará el desarrollo de la crisis política y la guerra resultante, igual que la manera como estos fenómenos fueron experimentados por diversos grupos en Santa Marta y Riohacha. La imagen emergente es más compleja que la apreciación tradicional y menos adaptable a una simple dicotomía entre realismo y republicanismo.
Subraya la difícil situación de los nobles y de los comunes por igual al verse obligados a escoger partido en la guerra, su reticencia a apoyar por completo a los realistas peninsulares o a los rebeldes de Santa Fe y Cartagena, y su búsqueda por posiciones alternativas, intermedias y negociadas. También esta imagen ve la crisis política como un catalizador para una serie de conflictos que radicaban en tensiones particulares hacia adentro de la sociedad. Esto no significa que el periodo de independencia sea tratado como una rebelión local. Pese a que surgieron preocupaciones estrictamente locales, los diferentes grupos de personas en Santa Marta y Riohacha estaban bastante conscientes de los acontecimientos políticos en otras partes del virreinato y del imperio español y reaccionaban a ello acorde con las percepciones de su propia posición, tanto del sistema existente de gobierno como de sus posibles alternativas. Primer subtítulo: Crisis de la monarquía española. Cuando Napoleón invadió la península ibérica en 1807 y forzó tanto a Carlos IV como a su hijo Fernando VII a dejar su trono, no se produjo la inmediata sensación de que esta crisis política desmembraría el enorme imperio español. Cuando la noticia de la invasión alcanzó a la América hispánica en 1808, la mayoría de las ciudades y provincias proclamaron por un lado su lealtad a la monarquía española y por el otro la guerra al usurpador francés. De igual manera se hizo en Santa Marta. En una carta al rey, fechada el 25 de agosto de 1808, el gobernador de Santa Marta, Víctor de Salcedo, decía que habían recibido de Cartagena las noticias de la invasión francesa. En los siguientes 7 días, prosigue el gobernador, Santa Marta había declarado la guerra a Francia y la paz con Gran Bretaña, publicado, comillas, la guerra contra el pérfido emperador de los franceses, Napoleón I, y contra la nación, mientras este bazo de su tirano yugo. Se han hecho saber los armisticios celebrados con la Inglaterra y en leal corazón de estos moradores ha llegado a equilibrarse el amor para con nuestro rey Fernando VII y el encono hacia el ambicioso enemigo que andaba disfrazado con la capa de nuestra fiel y perpetua alianza. Puede decirse con razón que Santa Marta es una de las provincias más amantes y leales a su rey. Fin de las comillas. La celebración pública de la ascendencia al trono confirmaba la lealtad de los amarios. Comillas. Se hizo el acto procesional de publicación del Real Pendón en la tarde del 21 del presente, habiéndose anunciado antes por bando para la reunión de todo el pueblo. Las demostraciones de júbilo y alegría se veían nacer de todos los puntos de vista, sin ser posible detener la atención en ninguno de ellos, porque casi en el momento de fixarla, la robaron los otros, pareciendo acaso objetos más interesantes. Todo lo principal de la ciudad concurrió al acompañamiento del Real Pendón, con caballos magníficamente adornados, y los que no lo tenían a pie, con no menos decencia. Se regaron monedas en las 3 plazas principales de la ciudad, unas del cuño común y otras del que descifraba la lealtad de Santa Marta, como lo manifiestan las que acompaño. Las calles se asearon con delicadeza, las ventanas y balcones se adornaron con magnificencia. La plebe no degeneraba de los sentimientos de la nobleza, y en todas partes resonaban victores y aclamaciones por vuestro augusto soberano y rey católico, el señor don Fernando VII. No puede haber un día de más cabal satisfacción para el gobierno de una provincia que el que presentó Santa Marta en la tarde ya referida. Es una lectura textual la que acabé de hacer. Fin de las comillas. La carta del gobernador y su descripción de las celebridades son de interés por varias razones. Primero, porque demuestran que la gente en Santa Marta estaba bien informada acerca de los acontecimientos políticos en la península ibérica. La abdicación de Fernando VII a favor de José Bonaparte había ocurrido los últimos días de mayo de 1808 y en menos de 2 meses la ciudad de Santa Marta sabía de lo sucedido. Tampoco estaba limitada la noticia a las élites letradas. Esta carta ilustra que los bandos fueron leídos públicamente para informar a los súbditos. En segundo lugar, las expresiones inmediatas y generales de lealtad frente al cautivo rey son dignas de mencionar. Si la descripción del gobernador es precisa, nobles y comunes por igual se unieron a la indignación contra el invasor francés y al apoyo a Fernando VII. Esto, por supuesto, no solo se presentó en Santa Marta, sino en casi todas las ciudades y provincias de la América hispana.
En Santa Marta la crisis política del imperio tuvo pocas consecuencias directas antes de 1810. Hasta entonces los oficiales reales que habían sido nombrados básicamente durante el reinado de Carlos IV seguían siendo todavía respetados y ningún grupo ni individuo hizo proclamas públicas en pro de independizarse de España. Las provincias de Santa Marta y Riohacha no estaban esperando la primera excusa para romper con España como otras regiones en la América española. Tomaría algunos años antes de que la crisis política escalara para convertirse en un conflicto entre los defensores realistas del Imperio Español y los rebeldes patriotas que luchaban por la independencia. Durante 1808, 1809 y la primera mitad de 1810, la situación política en las provincias de Santa Marta y Riohacha estaba en calma. Los desórdenes sociales y políticos, así como los inicios del conflicto que comenzaron en Santa Marta a mediados de 1810, fueron en gran parte el resultado de eventos presentados fuera de la provincia, en la península y en dos de las más importantes ciudades de Nueva Granada, Santa Fe y Cartagena. Durante los 2 primeros años después de la invasión napoleónica a la península ibérica, la Junta Central con sede en Sevilla se mantuvo en todo como la cabeza del Imperio Español que resistía a los invasores franceses. Pero en 1810 la Junta Central se desintegró y el Supremo Consejo de Regencia, con base en Cádiz, entró a regir en nombre del cautivo rey Fernando VII. La posición de la regencia había sido debilitada por la audaz oferta hecha por Napoleón en diciembre de 1809 de dar independencia a los dominios de la América española. De este modo, la regencia estaba forzada desde un principio a garantizar las concesiones políticas a los americanos para asegurarse una continua lealtad de su parte. En febrero de 1810 la regencia proclamó que los españoles americanos eran hombres libres, tenían el derecho de elegir sus propios representantes al Congreso Nacional y sus, comillas, destinos ya no dependen ni de los ministros, ni de los virreyes, ni de los gobernadores, están en vuestras manos, fin de las comillas. No obstante, esto no siempre produjo los efectos esperados, debido a que cuando las provincias y los reinos ibéricos se establecieron juntas para gobernar las partes de la península no ocupadas por los franceses, y cuando no parecía posible ninguna resolución pronta de la guerra, las provincias de la América española y sus reinos terminaron siguiendo el mismo ejemplo. Aun cuando la crisis política, los levantamientos y las guerras que se expandieron a lo largo de la América hispana entre 1810 y 1824 afectaron a casi todos los pueblos y ciudades y cambiaron las vidas de millones de personas, debe recordarse que esta crisis no fue inicialmente una revolución que surgiera desde abajo. Todo lo contrario. Fue la cúspide de la jerarquía política la que desapareció temporalmente. O, para utilizar una de las metáforas comunes de entonces, se dejó a la nación española sin un padre legítimo. Luego de unos años, los oficiales en las provincias americanas empezaron a sentir que la situación era cada vez más difícil de manejar. Pese a que muchas de las provincias habían gozado de cierta autonomía de facto en el gobierno y la administración del día a día en las regiones, asuntos tan importantes como el nombramiento de oficiales reales, la legislación de temas políticos, comerciales y eclesiásticos, y la administración de justicia en casos importantes habían sido siempre responsabilidad del rey y sus ministros. Así las cosas, los contemporáneos sentían que había una verdadera amenaza al orden social y político si no se establecía algún tipo de autoridad superior. En otras palabras, la ocupación francesa de la península ibérica generó un debate fundamental sobre la constitución y la naturaleza de la monarquía, un debate que no solo era de la mayor importancia, sino también complicado y complejo. Los expertos y juristas de más renombre y los oficiales reales de alto rango no necesariamente estaban siempre de acuerdo sobre el camino más correcto a seguir por los súbditos. Uno de los asuntos más importantes que se debatía en el lado americano entre 1810 y 1815 era sobre si el Consejo de Regencia debía ser reconocido o no. Durante esta primera fase de la crisis, la asombrosa mayoría de las juntas americanas se proclamó leal a Fernando VII. En otras palabras, en un principio no había ninguna lucha ideológica entre republicanismo y realismo, más bien una discusión un tanto limitada acerca de la posición de las provincias americanas en el Imperio Español. En mayo de 1810, el representante de la regencia en Nueva Granada, Antonio de Villavicencio, llegó a Cartagena. Su misión consistía en convencer a la gente y a las autoridades de la Nueva Granada a que apoyaran y respetaran la regencia como el jefe legítimo de los dominios españoles durante la ausencia de Fernando VII. En Cartagena, Villavicencio encontró seguidores dispuestos, un nativo de Quito y un descendiente de residentes de Cartagena. Villavicencio había estudiado leyes en el Colegio del Rosario de Santa Fe y probablemente estaba ya familiarizado con muchos de los criollos dirigentes de Cartagena que también habían estudiado en la capital.
Igualmente, el Cabildo de Cartagena estaba compuesto por un grupo de comerciantes peninsulares, miembros del Consulado de Cartagena, establecido en 1794, cuyos intereses comerciales hacían de la regencia con sede en Cádiz una alternativa preferible. El gobernador de Cartagena se encontró de pronto en una posición bastante difícil. Francisco Montes había sido nombrado gobernador de Cartagena en 1809 y había llegado a la ciudad en medio del conflicto entre el Cabildo y el virrey sobre el derecho de los comerciantes de la ciudad de hacer negocios con contrapartes británicas y norteamericanas neutrales. Aunque el gobernador interino, Blas de Soria, había permitido dicho comercio, el permiso entraba en conflicto con una ley radicada en marzo de 1809 por la Junta Central que prohibía todo comercio con neutrales. El gobernador interino informó al virrey acerca de la decisión que había tomado de permitir el ingreso de barcos norteamericanos a Cartagena para vender harina y explicó la necesidad de ello. No obstante, mediante un decreto emitido el 4 de julio de 1809, el virrey ponía en claro que ese tipo de comercio no podía permitirse y amenazó con castigos severos, tanto para el gobernador interino como para el director de aduanas si se habilitaba la entrada de alguna otra nave a mercadear en Cartagena. Esta prohibición fue rechazada abiertamente por el Cabildo de la ciudad en una sesión del 12 de agosto de 1809. Soria solicitó a dos de los miembros más prominentes de las élites de la ciudad de escribir reportes sobre el asunto. Antonio de Narváez y La Torre, antiguo gobernador de Santa Marta y para ese entonces comandante general del ejército, y José Ignacio de Pombo, prior del consulado de la ciudad, confirmaron que Cartagena tenía el derecho de mantener comercio con neutrales extranjeros y que Santa Fe no estaba en condiciones de prohibir dicho comercio, de la misma manera que Madrid no podía hacer prohibiciones a Valencia, Barcelona o Murcia para que no comerciara con los neutrales en el Mediterráneo. Considerando estos reportes, Soria decretó el 28 de septiembre del mismo año que el tráfico con los comerciantes norteamericanos continuaría a pesar de las prohibiciones hechas por la Junta Central y el virrey. El nuevo gobernador no podía detener el comercio. Francisco Montes redactó un reporte extenso al virrey en febrero de 1810. Explicaba que era imposible poner un término a este comercio mientras todos los miembros prominentes de la sociedad cartagenera lo apoyaran. Pese a que Montes optó por acomodarse a los deseos de la élite de Cartagena contra las órdenes del virrey, la posición suya como gobernador de esta ciudad era precaria. Había sido nombrado después de la invasión francesa a la península ibérica y su lealtad podía ser fácilmente cuestionada. La Junta Central se desintegró inmediatamente después de su arribo y para desaliento de los comerciantes peninsulares era reticente a reconocer la regencia. Cuando Villavicencio, el representante de esta, llegó en mayo de 1810, la posición de Montes ya estaba considerablemente debilitada. Ese 22 de mayo corrían rumores de que Montes era en efecto un afrancesado y el Cabildo, que pudo haber sido el que comenzó a regarlos, nombró dos cogobernadores que regirían con Montes. Estos dos eran Antonio de Narváez y Tomás de la Torre, el exprior peninsular del Consulado de Cartagena. El 14 de junio siguiente, Montes fue depuesto por el mismo Cabildo bajo la afirmación de que no cumplía con las condiciones acordadas el 22 de mayo. Formalmente el teniente de gobernador Blas de Soria, quien había ejercido como gobernador antes de que se nombrara a Montes, fue designado nuevo gobernador por el Cabildo. Este golpe estaba lejos de ser un ataque patriota radical contra el gobierno realista. Fue ejecutado por el Patriarcado de Cartagena para, comillas, defender rey, religión y la patria, fin de las comillas, y el Cabildo proclamó lealtad a la regencia de Cádiz. Al mismo tiempo, en Santa Fe, el conflicto entre los nacidos en América y los peninsulares estaba tenso. Uno de los asuntos principales era la composición del Cabildo, que había sido chispa de conflictos al menos desde la década de 1970. Cuando el virrey logró poner en el Cabildo de 1810 6 nuevos regidores peninsulares, el conflicto escaló hasta el punto de que los dirigentes santafereños atacaron al virrey y a sus regidores. En enero de 1810, Ignacio Herrera, un abogado criollo, acusó al virrey y a los oidores de la audiencia de ser marionetas corruptas de Godoy y posiblemente traidores pro-franceses. La polarización política abrió más aún la brecha entre peninsulares y criollos, y tanto virrey como oidores empezaron a arrestar hombres sospechosos de deslealtad. Mientras el virrey esperaba que llegara a Santa Fe el representante de la regencia, Villavicencio, recibió la noticia no solo de que el Cabildo de Cartagena había tumbado al gobernador Montes, sino de que se estaban dando pasos similares en Cali, Pamplona y Socorro en los primeros días de julio de 1810.
El 20 de julio, un grupo de criollos prominentes desató un acto de violencia en Santa Fe que forzó al virrey a aceptar el establecimiento de la Junta con el propio virrey como presidente. En su primera sesión, la Junta juró regir en nombre de Fernando VII y respetar la regencia en Cádiz. Apenas unos días después, la Junta depuso al virrey de dicha presidencia y proclamó que no reconocía el Consejo de Regencia con sede en Cádiz. Lo que sí declaró, no obstante, fue que gobernaría en nombre de Fernando VII. El establecimiento de juntas en muchas ciudades a lo largo de la Nueva Granada en 1810 entonces no fue motivado en primer lugar por un deseo de desligarse de la monarquía española. La junta juraba fidelidad al rey y se comprometían a ser leales a la religión y a la patria. La iniciativa era a menudo más un intento de sacudirse del poder de los oficiales reales, quienes por lo general carecían de legitimidad después de los acontecimientos políticos de entre 1808 y 1810. Por lo tanto, las juntas se originaron en los sucesos políticos específicos de los años inmediatamente anteriores a 1810, reflejan un resentimiento largamente guardado por los criollos contra el absolutismo Borbón y las reformas realistas que en muchos casos habían debilitado la autonomía local y fortalecido la influencia de los oficiales de la corona nombrados en España. Segundo subtítulo: los inconvenientes de los dos extremos. La creación de las juntas, la declaración de la independencia política y la crisis en la cual estaban cada vez más inmersa la monarquía española pusieron en primer plano una serie de interrogantes referentes a la constitución de las sociedades hispanoamericanas. ¿Cuál era la posición de los dominios españoles en América dentro de la monarquía española? ¿Eran simplemente colonias, similares a las islas británicas o francesas en el Caribe? ¿O eran, comillas, reinos, fin de las comillas, de igual posición que las provincias y reinos de la península ibérica? Cuando el rey era tomado cautivo por un invasor extranjero, ¿dónde residía la soberanía? ¿Se restituía esta a los pueblos? ¿O más bien las instituciones burocráticas establecidas en la península mantenían la autoridad de la corona durante la ausencia del monarca? ¿O acaso se había transferido la soberanía al príncipe instalado por el invasor? Esos interrogantes cobraron de repente suprema importancia incluso en provincias tan remotas como Santa Marta. Cuando la cabeza de la jerarquía política desaparecía, las autoridades locales, fueran ellas oficiales nombrados por la corona o miembros del cabildo, debían legitimar su propia posición. Sería una exageración decir que la ausencia del rey creaba un vacío político o que la América hispánica se veía abandonada a la anarquía. Más con certeza debilitaba las estructuras políticas tradicionales, hacía la autoridad política más frágil y habría debates sobre la constitución política de múltiples componentes de la monarquía. En pocas palabras, representaba una crisis política fundamental que dejaba pocas áreas de la jurisdicción intactas. Una de las principales consecuencias de la crisis consistía en que los conflictos locales y, comillas, pequeños, fin de las comillas, acabaron entrelazándose con las cuestiones generales y, comillas, grandes, fin de las comillas, como independencia o lealtad, republicanismo o realismo, absolutismo o constitucionalismo. Los conflictos por tierra, nombramientos, honores, disputas familiares, casos criminales de varios órdenes y temas de comercio habían sido tratados en el pasado, aunque en no pocas ocasiones de manera ineficiente y corrupta por las instituciones reales. Después de 1810, cuando la legitimidad de estas instituciones estaba severamente debilitada, los conflictos relativamente menores se conectaban con los mayores del día. Por ejemplo, en la costa caribe de la Nueva Granada, uno de los principales conflictos durante los primeros días de las llamadas, comillas, guerras de independencia, fin de las comillas, lo conformaba el impuesto a las ventas, establecido por la Junta de Cartagena en diciembre de 1810 sobre todos los bienes importados de otras provincias. La Junta de Santa Marta reaccionó de manera fuerte contra tal medida. Las hostilidades que afloraron entre las dos provincias en 1811 y 1812 fueron indudablemente causadas por las diferencias en los temas de impuestos e importaciones. En los registros escritos este asunto resultó entrecruzado con la Estos interrogantes son casi imposibles de desenmarañar y es factible que los intereses económicos y las lealtades políticas se retroalimentaran reforzándose.
No obstante, existen buenas razones para creer que los asuntos locales jugaron una parte clave en el comportamiento tanto de las élites como de los comunes, en la medida en que iban respondiendo al conflicto. Aun cuando los intereses materiales y la ideología política son evidentemente relevantes, otros factores como feudos familiares, controversias sobre tierras, vendetas personales, contiendas entre diversos pueblos y ciudades dentro de la misma provincia por la autonomía y las negociaciones constantes entre diferentes provincias y ciudades del virreinato sobre su puesto en la jerarquía territorial del imperio jugaron un rol importante al promoverse las guerras políticas en esta parte de la América española. Frecuentemente estos factores ponían a las personas en posiciones encontradas. Mientras casi toda la gente en Santa Marta sin lugar a dudas aprobaba de buen grado la idea de una mayor autonomía en la política local, también pensaba que era peligroso y arriesgado romper relaciones con Cartagena y Santa Fe. Probablemente sentían cierta suerte de identidad común con el resto de la monarquía española, incluyendo la península. Los notables de Santa Marta estaban emparentados con los nobles de Cartagena y es posible que sintieran alguna simpatía con sus aspiraciones políticas, pero al mismo tiempo Cartagena era un competidor comercial. Unos cuantos en Santa Marta podían haber sido críticos de los oficiales reales peninsulares, en especial aquellos que no formaban parte de las redes de las élites locales. En otras palabras, la crisis política de la monarquía española no produjo solo una reacción o un único sentimiento entre los habitantes de Santa Marta. Algunos pocos individuos parece que apoyaban completa e incondicionalmente bien a los realistas o bien a los republicanos. La mayoría, y esto no debería producir sorpresa, mostraba una marcada ambivalencia, indiferencia y oportunismo de cara a la crisis. Ello no quiere decir que las guerras de independencia fueran de poca importancia. Todo lo contrario, la crisis afectó a todos los grupos de manera inmediata. No obstante, las soluciones propuestas por los sumarios y las acciones emprendidas permiten inferir que pretendían evadir conflictos violentos y disociativos capaces de amenazar el orden social y político de las provincias. Las nuevas sobre la formación de la Junta de Santa Fe llegaron a Santa Marta los primeros días de agosto de 1810. La crisis política empezó a filtrarse paulatinamente de la cima de la monarquía a las provincias más remotas del imperio. Las primeras reacciones a la, revolución, fin de las comillas, vinieron, como es natural, de los cabildos de la provincia. Durante los meses de agosto a noviembre de 1810, todos los cabildos fueron forzados a tomar una posición respecto a la nueva Junta de Santa Fe. La cuestión fundamental era si deberían seguir a Santa Fe o continuar obedeciendo al Supremo Consejo de Regencia en España. Era un asunto difícil y los cabildos por lo general procuraban encontrar un camino intermedio que no pusiera en peligro ni las relaciones con la metrópoli ni con la capital del virreinato. Con todo, las reacciones de los cabildos de las provincias de Santa Marta y Riohacha no fueron idénticas, reflejaban más bien la proximidad geográfica y administrativa con Santa Fe, las redes familiares dentro y más allá de la provincia y los conflictos políticos locales. En Santa Marta, un grupo de vecinos prominentes recibió la noticia de Santa Fe con gran entusiasmo. Uno de los más entusiastas era Agustín Gutiérrez y Moreno, un nativo de Santa Fe que había llegado a la ciudad apenas hacía 2 años para trabajar como abogado, pero que rápidamente se vio inmerso en el comercio de la ciudad. El 5 de agosto de 1810 escribía a su hermano en Santa Fe acerca de una propuesta para ampliar el cabildo de Santa Marta, de tal manera que consistiera de 12 regidores en vez de 5. El objetivo era, continuaba, formar un partido contra el gobernador que no gustaba a casi nadie, debido a su celo en imponer las leyes contra el contrabando. El gobernador Gutiérrez y Moreno era, comillas, tan déspota y engreído, es preciso le suceda lo mismo que a Montes, fin de las comillas. También describía la entusiasta atmósfera del momento en la ciudad. Él mismo, contaba Gutiérrez Moreno, había sido llamado a casa del coronel José Francisco Munive y Mozo, comandante de las milicias en Santa Marta, a leer una serie de textos frente a 13 personas, sin nombres desafortunadamente, que alababan cada frase. La sesión duró hasta medianoche y, según el relato, los acontecimientos políticos eran el único tema de conversación en aquellos días. Todo era, comillas, criollismo y ardor, fin de las comillas. Exceptuando a 3 de los regidores del cabildo que apoyaban al gobernador, Gutiérrez y Moreno sostenía que prácticamente todo el mundo en la ciudad aborrecía al gobernador y daba su soporte al establecimiento de una junta, siguiendo el ejemplo de Santa Fe y Cartagena.
Se tomaron acciones contra el gobernador finalmente el 10 de agosto del mismo año. De acuerdo con las actas de la sesión del Cabildo, en esa fecha se había dado la noticia acerca de la rebelión en Santa Marta. Numerosos vecinos prominentes de allí habían solicitado que se estableciera una junta provincial de gobierno, como aquellas creadas en otras partes del reino. El gobernador y el Cabildo fueron presionados fuertemente para crear una junta provincial en Santa Marta. El Cabildo se reunió a las 6 p.m. después de que la, comillas, parte más importante, fin de las comillas, del vecindario, se hubiese agrupado en la casa del gobernador y hubiese pedido la conformación de, comillas, una junta provincial de gobierno que velase por la seguridad del pueblo y en quien éste pudiese depositar su confianza, fin de las comillas. El gobernador convocó por ello a una reunión del Cabildo y entonces los vecinos que habían hecho la petición se juntaron con más vecinos y numeroso, comillas, pueblo, fin de las comillas, fuera del edificio donde oficiaba el Cabildo. Este último acordó que se conformara una junta y que se procediera a las elecciones. Al mismo tiempo que Gutiérrez y Moreno pintaba una escena de generar entusiasmo criollo y resistencia contra el gobernador, otros testigos expresaban que solo un puñado de vecinos prominentes quería alterar el sistema de gobierno en Santa Marta aquel agosto de 1810. José María Martínez Aparicio, el administrador del monopolio del aguardiente y del servicio postal, alegaba en un reporte escrito pocos meses después al Consejo de Regencia de Sevilla que solo eran el teniente gobernador Antonio Viana y unos pocos amigos suyos quienes pretendían crear una junta. La población en general supuestamente detestaba esas innovaciones. Explicaba que en el afligido estado en que se encontraba la Nueva Granada después de los sucesos en Santa Fe, comillas, lograron algunos sujetos sediciosos y adictos a los pensamientos de la dicha capital, Santa Fe, mover los ánimos de unos cortos vecinos de esta ciudad que el 10 de agosto pasado pidieron la instalación de una Junta Superior Gubernativa. Fin de comillas. Estos pocos hombres, continúa Martínez Aparicio, habrían conseguido reunir un tumulto que participó en la elección de vocales para la nueva Junta. Sin embargo, en opinión de Martínez Aparicio, la vasta mayoría de la población no favorecía ninguna de esas novedades más, comillas, revestidos de su acostumbrada moderación y con la bella índole y cristianos pensamientos que adornan a todos los habitantes, y capaces de haber pensado en semejante solicitud. Fin de las comillas. La gente eligió los vocales. Aclaraba que tanto él como su hijo se encontraban entre los 17 elegidos para esta junta y a pesar de que consideraban que la elección estaba basada en, comillas, principios tan odiosos, fin de las comillas, por reflexión habían concluido que su presencia allí podría servir de defensa contra el, comillas, horrible fuego de la independencia y despotismo de la capital, fin de las comillas. Martínez Aparicio advertía que los sujetos más peligrosos eran José Francisco de Munive y Mozo y Antonio Viana, el teniente de gobernador. La, comillas, plebe, por otro lado, fin de las comillas, era, comillas, amable, que incesantemente aclama porque se preserve la obediencia a vuestro Real Consejo de Regencia, fin de las comillas. Las dos descripciones estaban sin lugar a dudas influidas por las fuertes creencias políticas de sus autores. Si la población de Santa Marta hubiera sido la mitad de entusiasta que sostenía Gutiérrez y Moreno en su carta, las acciones por las que optó el Cabildo y la Junta creada el 10 de agosto de 1810 habrían sido más radicales. Sin embargo, es difícil creer la afirmación de Martínez de Aparicio de que un puñado de amigos podía forzar al gobernador y a la población a conformar una junta, si la hostilidad frente a las innovaciones fuera tan general como argumentaba. Es más probable que la actitud prevaleciente en la mayoría de la gente en Santa Marta era la de la incertidumbre. Si bien es cierto que muchos podrían haber estado a favor de un nuevo régimen político más acorde con los intereses locales, acontecimientos posteriores muestran que la gente en Santa Marta trató en cuanto fue posible de encontrar un punto intermedio entre la actitud abiertamente rebelde de la Junta en Santa Fe y el conservatismo absolutista de los oficiales reales de la península. Tal vez la proclamación pública hecha el 14 de agosto por Ramón de Zúñiga, un miembro joven de la élite samaria que había sido educado en el prestigioso Colegio Mayor del Rosario en Santa Fe, muestra de una manera más clara los sentimientos de los samarios en esos momentos. Al dirigirse a los, comillas, ciudadanos de Santa Marta, fin de las comillas, de Zúñiga expresaba las ambigüedades inherentes a los recientes eventos políticos.
Declaraba que el momento feliz había llegado. La tiranía al fin expiraría y el despotismo desaparecería. En su opinión, la Junta había sido elegida por los votos libres de la gente sin el uso de armas o violencia. El único objetivo de la Junta, afirmaba, era representar al pueblo y buscar su fidelidad. Dicha Junta representaba completamente, según sus palabras, una nueva forma de gobierno y todas aquellas regulaciones que no favorecían a la gente serían reformadas. Lo que pretendía la Junta era, comillas, formar una constitución nueva que nos dé leyes estables y análogas a nuestros intereses y situación local, fin de las comillas. Esto, obviamente, era un proyecto grande que no podía completarse en unos pocos días, pero Rodrigo de Zúñiga prometía que pronto se establecería la Junta Central del Reino, es decir, Nueva Granada, y que ésta pondría todo en orden. Con todo lo entusiasta y revolucionaria que era, su proclamación era también decididamente realista, comillas. No ignoramos que hay hombres en todas las sociedades que siembran la discordia entre los vecinos. Os exhortamos, pues, para que no os dejéis seducir a estos cobardes enemigos de la tranquilidad pública y a quienes una vergonzosa pusilanimidad les hace predecir 1000 desbarros. Contestad a esos compúngidos, despreciables y discursistas incendiarios, que sois verdaderos patriotas, que tenéis grabado en vuestro mismo corazón el amor a la patria, que juráis con vosotros fidelidad eterna a Fernando VII, a ese desgraciado príncipe, víctima de su buena fe, que todos estamos listos y prontos para derramar hasta la última gota de nuestra sangre por nuestra sagrada religión, por nuestra patria y por nuestro rey. Fin de las comillas. La visión presentada por de Zúñiga a los ciudadanos de Santa Marta, corresponde a la de la monarquía constitucional, en la cual cada provincia y patria tendría más libertad que antes y las leyes se adaptarían a las circunstancias locales, pero en la cual la monarquía española continuaría siendo el gran protector de la religión y la ley. Nada se dijo, lo que es comprensible, acerca del Consejo de Regencia, ni tampoco sobre el interrogante de si Santa Marta debía seguir a Santa Fe o Sevilla. Sin embargo, los más de los miembros parecían tener la esperanza de si Santa Marta no tendría que escoger, sino que alguna nueva constelación política podría ser elaborada para garantizar tanto la existencia de la monarquía como el fortalecimiento de las libertades locales. Además de José Martínez de Aparicio y su hijo Manuel María, se eligieron 15 miembros más aquel 10 de agosto para que asumieran un puesto en la Junta Provincial de Santa Marta. El resultado de esta elección popular reviste particular interés debido a que contemporáneos como Martínez de Aparicio y Gutiérrez y Moreno afirmaban que había sido una elección libre y justa que reflejaba la voluntad general de los habitantes de la ciudad, lo cual proporciona una indicación rara de la opinión popular del momento. Una de las características evidentes del resultado de aquella elección consiste en que todos los miembros electos eran oficiales reales, clérigos de alto rango o miembros prominentes de la nobleza samaria. Si se acepta que la elección fue tan justa y popular como los testigos aseveran, ello indica en primer lugar que los comunes de la ciudad creían natural que los habitantes pertenecientes a las posiciones más altas representaran la ciudad y la provincia. En este sentido, la Junta distaba bastante de ser un cuerpo democrático, pese a haber sido elegida por el pueblo, no contenía ninguno de los del común. Segundo, el pueblo eligió tanto a representantes que estaban contra la formación de una junta como a quienes eran entusiastas de esta, lo que confirma la apreciación de que la población de Santa Marta no era ni particularmente radical ni abrumadoramente reaccionaria en este estadio. De los 17 miembros, 6 eran oficiales reales de alto rango y 2 clérigos. Los 9 restantes eran miembros prominentes de la nobleza local, algunos de ellos oficiales de alto rango de la oficialidad, de la milicia. La Junta tenía miembros nacidos en Santa Marta y forasteros. Había 3 peninsulares, uno nacido en Riohacha, otro de Cartagena, uno del interior de la Nueva Granada, otro más del puerto de Campeche en México y 2 cuyos lugares de nacimiento son desconocidos. Muchos de ellos habían vivido y trabajado por bastantes años en Santa Marta. Entre los habitantes más recientes de la ciudad estaba el provisor vicario de 19 años, quien había arribado a Santa Marta en 1808 o 1809, proveniente de España.
el gobernador, quien había asumido su cargo en 1805, y su teniente Viana, quien habría llegado entre 1805 y 1810. Todos los demás vivían en Santa Marta desde la década de 1790 o antes. Miembros de la familia Díaz Granados conformaban una parte considerable de la Junta. Aparte del archidiácono de 68 años, Pedro Gabriel Díaz Granados, 4 de sus sobrinos habían sido elegidos. José Francisco Múnive y Mozo, coronel y comandante de las milicias de la ciudad, estaba emparentado con la familia por ser suegro de Francisco Xavier Díaz Granados. Manuel María Dávila estaba casado con una sobrina de José Francisco Múnive y Basilio García, el tesorero retirado, era cuñado de Múnive. Los dos de Zúñiga de la Junta también formaban parte de la élite samaria e igualmente estaban emparentados con la familia Díaz Granados, aunque con vínculos más lejanos. La, comillas, nobleza, comillas, local, que constituía la mayoría en la Junta de Santa Marta, estaba conectada por sangre y amistad con los, comillas, nobles, comillas, que habían conformado la Junta Suprema de Cartagena y que dirigieron la ciudad después de la destitución del gobernador Montes en junio de 1810. Como se recordará de capítulos anteriores, Antonio Narváez y de la Torre, quien para ese entonces envejecía como oficial militar de Cartagena, nacido en 1733, había sido uno de los 2 elegidos para controlar a Montes antes de su destitución y también había ostentado el cargo de gobernador de Santa Marta entre 1778 y 1785. Igualmente tenía lazos familiares con toda la familia Díaz Granados, tanto por descendencia como por matrimonio. La generación más joven de nobles que participaron en la formación de la Junta de Cartagena, José de Fernández de la Madrid y Castro, era hijo de la nuera de Antonio de Narváez. Era uno de los editores del primer periódico de Cartagena, el Argos Americano, miembro de la Junta y más tarde presidente de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, entre 1802 y 1816. Su madre, Gabriela Fernández de Castro, era hija del peninsular José Manuel Fernández de Castro, quien había sido vecino y miembro de los cabildos de Santa Marta y Valledupar, y de Catalina Pérez Ruiz Calderón, hija de María Francisca Díaz Granado y el arriba mencionado gobernador interino de Santa Marta. José Fernández de la Madrid y Castro había estudiado en el Colegio Mayor del Rosario en Santa Fe de 1805 en adelante, con sus parientes lejanos Esteban, Pascual Venancio y Francisco Xavier Díaz Granados, todos ellos miembros de la Junta de Santa Marta. Uno de sus familiares levemente mayores, Miguel Díaz Granados, un nativo de Santa Marta que proporcionó gran parte del raciocinio intelectual detrás de la elaboración de la Junta de Cartagena, había sido vicerrector del Colegio Mayor del Rosario entre 1794 y 1799. El abogado José Marcía García de Toledo, una de las más sobresalientes figuras de Cartagena en 1810, también estaba emparentado con los Díaz Granados y los Múnive y Mozo, por ser hijo de María Isabel de Madariaga y nieto de Andrés de Madariaga, conde de Pestagua, de tal suerte que era sobrino de la esposa de José Francisco Múnive y Mozo. Las fuertes conexiones entre los líderes aristocráticos y moderados de Cartagena y los miembros de la Junta de Santa Marta no se daban de ninguna manera por coincidencia. Para los coetáneos era evidente que la Junta de Cartagena constituía un modelo para los nobles de Santa Marta. En el acta del 10 de agosto, cuando la Junta Suprema de Santa Marta fue fundada, se establecía que la Junta debía operar en, comillas, los mismos términos propuestos por el citado ilustre Ayuntamiento de Cartagena por parecer los más conformes a la seguridad del pueblo, fin de las comillas. Por otro lado, en la carta de Gutiérrez y Moreno del día 5 de ese mismo mes se lee que la Junta sería conformada y que, comillas, se plantarán los 2 zarcillos al gobernador como lo hicieron en Cartagena, comillas, fin de las comillas. En agosto de ese año y los meses siguientes, las juntas de Santa Marta y Cartagena siguieron caminos paralelos. Las familias aristocráticas de las 2 urbes procuraron establecer juntas y limitar el poder de los gobernadores y mediante ello controlar sus respectivas ciudades y provincias. Ambas apoyaban el Consejo de Regencia en España y no seguían los pasos tomados por la Junta de Santa Fe. No obstante, las juntas de Santa Marta y Cartagena enfrentarían finalmente severos problemas con otros grupos en sus respectivas ciudades y provincias. En algunos lugares, los comunes parecían perseguir sus propias metas políticas,
que no correspondían necesariamente con aquellas de las élites locales. De hecho, se tornaba cada vez más evidente que los comunes no querían a la larga aceptar incondicionalmente el liderazgo aristocrático de las élites urbanas locales, y dado que la crisis política había removido a la autoridad y debilitado las estructuras jerárquicas tradicionales, la, comillas, voluntad del pueblo, fin de las comillas, se convirtió en uno de los temas centrales del conflicto. Es fácilmente comprensible el desacuerdo fundamental entre Gutiérrez Moreno y Martínez de Aparicio, con respecto a las lealtades de la población en general. Mientras Gutiérrez y Moreno, el único santafereño elegido en la Junta, aunque solamente como suplente del doctor Esteban Díaz Granados, quien había tenido que viajar a Valledupar, quien estaba cierto de que la gente seguiría a Santa Fe, Martínez de Aparicio, nativo de Sevilla, estaba convencido de que la mayor parte de la población apoyaría el Consejo de Regencia. Sucesos posteriores demostrarían que casi todos los habitantes, élites y comunes por igual, considerarían el asunto más complejo. Una de las primeras preguntas serias que debía resolver la nueva Junta era si Santa Marta debería continuar en obediencia al Consejo de Regencia como Cartagena o si la ciudad debería seguir a Santa Fe. El antiguo cabildo había jurado en junio de 1810 lealtad a la regencia, pero eso había sido antes de que se creara la Junta de Santa Fe. Los sucesos en la capital del virreinato pusieron a Santa Marta en un dilema. Si optamos por reconocer la regencia, fácilmente podían crearse problemas con el interior del virreinato, donde muchas otras juntas habían seguido el ejemplo de la ciudad capital. Por otro lado, si decidían no mantener su apoyo a la regencia, Santa Marta podía deshacer las importantes relaciones con la mayoría de sus vecinos y contrapartes comerciales en el área caribe. Otros puertos de gran relevancia militar y comercial como La Habana, Panamá y Puerto Rico también apoyaban la regencia. Inicialmente, la Junta procuró de plano evadir la cuestión, pues el juramento que debían de prestar los vocales de la Junta no mencionaba en absoluto la regencia. Más pronto, se vería forzada a tomar partido. En la noche del 14 de agosto, la Junta recibió una invitación de la Junta Suprema de Santa Fe para elegir un representante para la Junta Suprema Central. Esta era una iniciativa de la Junta de Santa Fe y su objetivo era que hiciera las veces de un cuerpo de gobierno para todo el virreinato. Este asunto revestía tal gravedad que la Junta decidió posponer la discusión para otro día y, entre tanto, se respondió a Santa Fe que se había recibido la invitación y que se discutiría el tópico en una próxima ocasión. El tema fue objeto de discusión solo 2 días después. El acta declara que se expusieron diversas opiniones y, acto seguido, los vocales acordaron que debería escogerse un diputado para representar toda la provincia de Santa Marta en la Junta Central de Santa Fe o cualquier otra ciudad que se eligiese para acoger dicha corporación. Igualmente, allí se expresaba que la legitimidad de la regencia sería tema de discusión en la, comillas, Junta Suprema del Reino, fin de las comillas. Con el fin de elegir el diputado provincial, la Junta de Santa Marta consideró necesario consultar otros cabildos en la provincia. De esta manera, esta Junta Provincial logró dilatar el asunto. Esa, igualmente, era la actitud en su carta a la Junta de Santa Fe. Con fecha del 25 de agosto de 1810 y firmada por el presidente, el vicepresidente, el vocal nato y el secretario, la carta manifestaba que la Junta había dedicado toda una sesión a discutir, comillas, independencia o sujeción al Consejo de Regencia, fin de las comillas, y que sus miembros habían estado de acuerdo en, comillas, los inconvenientes que se tocaban en la elección de ambos extremos, fin de las comillas. Muchos puntos considerados de importancia se señalaron, con el fin de hacer comprender a la Junta de Santa Fe la difícil posición de la Junta de Santa Marta, el juramento prestado a la regencia por el antiguo cabildo, la amenaza de una invasión extranjera y el peligro de una guerra civil si otras provincias del virreinato llegaban a conclusiones diferentes a aquellas de Santa Marta. Por tanto, la Junta concluía que, comillas, un asunto tan interesante y trascendental a todo el reino no debe decidirse por cada una de dichas provincias. Fin de las comillas. En otras palabras, Santa Marta obedecería a la decisión que tomara la Junta Central, si esta última representaba las provincias del virreinato, pero no aceptaría la declaración unilateral de independencia del Consejo de Regencia por parte de Santa Fe. Si la Junta de Santa Marta fue forzada a decidir sobre sus relaciones con el Consejo de Regencia, no fue debido a presión externa. El, comillas, pueblo, fin de las comillas, empezó a jugar un rol cada vez más importante en Santa Marta.
Era una muchedumbre integrada en parte por un pueblo numeroso que pedía la formación de una junta en agosto de 1810. Además era la gente quien había elegido a los vocales. De tal suerte que la junta debía su existencia a estas personas cuyos intereses supuestamente tenían que representar, pero la junta desplegó una visión ambigua frente a los comunes de la ciudad y la provincia. Por un lado, la junta parecía ansiosa por conocer la opinión de las masas y hacer su voluntad. Por el otro, cierto miedo a las masas es prevalente en las actas de 1810. La discusión sobre la formación de la junta del año siguiente refleja dicha actitud ambivalente. Los vocales sabían que los comunes seguían de cerca los eventos políticos y procuraban tanto informarles sobre los procedimientos en la junta como escuchar su opinión sobre asuntos relevantes. Bandos públicos o edictos se hicieron colgar en toda la ciudad y se enviaron a otros lugares de la provincia para informar a los habitantes acerca de los últimos acontecimientos. El 20 de octubre, la Junta decidió igualmente nombrar en cada calle de la ciudad una o más sujetos a quienes pudieran acudir los samarios para ser informados acerca de los procedimientos en esa corporación, para hacer respetar sus derechos o simplemente para hacer peticiones de lo que, comillas, estimaren justo y necesario, fin de las comillas. Estos representantes debían entonces informar al vicepresidente acerca de cualquier pregunta o petición para discutir en la Junta. Esto se hacía, comillas, para evitar de este modo la reunión del pueblo, muchas veces engañadas con falsas noticias, y los perjuicios que resultaban a la pública tranquilidad. Sin embargo, los comunes no renunciaban a congregarse. Solo 2 días después, el gobernador Salcedo informaba a la Junta que en las noches del 21 y 22 de octubre, comillas, varios vecinos de Los Pardos, fin de las comillas, se habían encontrado enfrente de su casa. Aunque Pedro Gabriel Díaz Granados había conseguido que se dispersaran la primera noche, continuaba el relato, el gobernador consideraba de alta conveniencia crear patrullas para que rondaran la ciudad. El propio gobernador había participado, según explicaba, y había topado un grupo que le habría dicho a él, en presencia de José Martínez de Aparicio, que la gente quería que la Junta hiciera público su reconocimiento de obediencia al Consejo de Regencia. De acuerdo con la historia contada por el gobernador, no se presentaron ni violencia ni amenazas en el hecho. La gente simplemente hacía saber su opinión congregándose en la ciudad por la noche. Esto, por supuesto, puede haber sido igualmente un incidente inventado por el gobernador en colaboración con Martínez de Aparicio para presionar a la Junta a reconocer el Consejo de Regencia. Pero en todo caso, el hecho de que el gobernador y el vocal utilizaran al pueblo como instrumento para convencer o forzar a los vocales a aceptar la regencia es una muestra de la actitud ambivalente de las élites frente a los del común. La Junta tenía que representar su voluntad, pero temía igualmente su potencial de generar violencia y disturbios. Luego de escuchar el relato del gobernador, entonces, la Junta estuvo de acuerdo en la necesidad de hacer público su apoyo a la regencia. Para ello, deberían estar reunidas las tropas y se organizaría una ceremonia donde los juramentos de lealtad serían pronunciados por todos los miembros de la Junta. También se colgarían bandos en la ciudad con el mismo fin. La confirmación del reconocimiento de la Junta del Consejo de Regencia constituyó un profundo revés para quienes habían sido los más firmes y únicos defensores de las acciones tomadas por Santa Fe. El teniente del gobernador Antonio Viana y el abogado y comerciante Gutiérrez y Moreno, quien había aceptado el puesto de secretario de la Junta, reemplazando a Esteban Díaz Granado, quien había viajado a Valledupar. Antonio Viana no estaba presente cuando los miembros de la Junta juraron la lealtad al Consejo de Regencia. Corrieron rumores de que Viana no apoyaba la regencia, por lo cual fue citado a interrogatorio por el gobernador. Comillas. Jura a Dios nuestro Señor bajo de los santos evangelios sobre que tiene puestas las manos, de reconocer al Supremo Consejo de Regencia, adherirse a las disposiciones de esta Junta, no vertir expresión que dé motivo alguno al pueblo a sospechar, ni de indisposición con Santa Fe, Cartagena, Antioquia y demás provincias? Contexto. Sí, juro. Y el señor presidente le dizzo, si así fuere, Dios le ayude, y si no, se lo demande. A que volvió a contestar el señor vocal, doctor don Antonio Viana. Amén. Añadiendo que sus intenciones nunca fueron de variar el sistema de gobierno que llevase esta plaza, como no se ha separado, como lo acredita toda la actuación que se ha llevado. Fin de las comillas. Fue una lectura textual. Pese a su juramento, Antonio Viana no volvió a participar después en la Junta del 22 de octubre. El 27 de octubre siguiente solicitó permiso y lo obtuvo para viajar a Gaira con el objeto de recobrar su salud. Nunca regresó.
Agustín Gutiérrez y Moreno continuó viviendo en Santa Marta hasta marzo o abril de 1811, pero sus cartas a su hermano en Santa Fe dejaron de ser, de lejos, todo lo entusiastas que habían sido aquel agosto. La Junta Provincial de Santa Marta había sido así forzada a alinearse con el Consejo de Regencia, aunque es imposible saber si ello realmente constituye un asunto de gran preocupación para los comunes de la ciudad. Obviamente, la posición adoptada hizo las relaciones con la capital más difíciles. Cuando la Junta de Santa Marta recibió un reporte de Santa Fe fechado el 29 de septiembre de 1810 sobre la revolución que se había dado allí, la Junta decidió responder simplemente que se mantenía en su obediencia frente a la regencia. Santa Marta trataba de sostener buenas relaciones con Santa Fe, pero no reconocía a la Junta santafereña como su superior. Esto se hizo evidente cuando un barco postal arribó a Santa Marta de Cádiz y Puerto Rico con varias cartas para el virrey y la audiencia de Santa Fe. Los vocales hicieron el razonamiento de que cuando estas cartas habían sido escritos, la regencia seguramente no era consciente de que el virrey y la audiencia habían sido depuestos. Al suponer que las comunicaciones podrían tener información importante referente tanto a la provincia de Santa Marta como al virreinato, la Junta resolvió abrir los sobres sellados. El razonamiento era bastante claro, ya que la audiencia y el virrey estaban depuestos y la autoridad que estas autoridades habían investido anteriormente sobre la provincia de Santa Marta estaba en este momento en manos de la Junta. En vista de que, comillas, siendo esta Junta tan independiente en su provincia como la de Santa Fe en la suya, fin de las comillas, a las dos juntas las asistía el mismo derecho de abrir las cartas. Para decirlo de otro modo, la jerarquía territorial interna del virreinato había dejado de existir como consecuencia de la revolución de Santa Fe. Las provincias eran ahora independientes por igual, pero estaban unidas en su lealtad al rey. La Junta de Santa Marta actuaría de ahí en adelante como audiencia y virrey en su propia provincia. Si se le cree a las fuentes primarias de la época, la ruptura de relaciones entre Santa Fe y Santa Marta no era algo que las autoridades ni la gente en Santa Marta desearan. No parece ser el caso que esta última utilizara las acciones de Santa Fe como una excusa para desligarse. Más bien, los vocales de la Junta pensaban que, dada la situación geográfica de su ciudad y provincia, era más riesgoso estar en contra de la regencia, puesto que todas las mayores guarniciones del Caribe español la apoyaban. Es más, una mayoría de los miembros de la Junta de Santa Marta en 1810 parecía haber pensado genuinamente que la regencia era legítima y que en efecto representaba la voluntad de Fernando VII, y los pocos disidentes de este cuerpo de gobierno eran forasteros entre comillas, hombres del interior del virreinato que no habían vivido en Santa Marta por mucho tiempo antes de 1810. Otro subtítulo: reacciones de los cabildos de Riohacha, Valledupar y Ocaña. Cuando los otros cabildos de las provincias de Santa Marta y Riohacha discutieron la nueva situación política, ya habían sido informados acerca de los acontecimientos en Santa Marta, lo que pudo haber tenido una influencia en su comportamiento. En Riohacha se tomó la decisión de apoyar el Consejo de Regencia sin desacuerdo o dilación. En la sesión del Cabildo realizada en la ciudad el 16 de agosto de 1810, se abrieron varias cartas de Santa Fe y Cartagena en las cuales se informaba sobre los sucesos ocurridos en los dos lugares. Los tres miembros del Cabildo acordaron que era, comillas, la primera necesidad que debe atenderse es la de proveer sobre los medios de conservar la quietud y buen orden de este pueblo, fin de las comillas, y que con el fin de asegurarlo, comillas, se haga convocación de los sujetos de más probidad y carácter que haya en este vecindario, sin distinción de clases ni estados, para que concurran al cabildo, fin de las comillas, a discutir la situación. El 17 de agosto de 1810, 27 de los vecinos más prominentes de Riohacha se congregaron para debatir la situación política y elegir 3 regidores adicionales para el cabildo. El primero en hablar fue Fernando de Oribe, teniente coronel, comandante de armas y gobernador militar de Riohacha. Voy a ir a una cita de pie de página. La gobernación estaba dividida entre de Oribe y Pérez Nieto, como se acostumbraba cuando el gobernador nombrado se encontraba ausente. Vuelvo al texto. En su opinión, el punto central consistía en que la nueva Junta de Santa Fe se había rehusado a reconocer el Consejo de Regencia del 26 de julio, con lo cual se implicaba, continuaba, que no se podía
considerar dicha junta una institución realista legítima, ni mucho menos una instancia superior a las de las otras provincias de la Nueva Granada. Voy de nuevo a un pie de página. Acta del Cabildo de Riohacha, 17 de agosto de 1810. Comillas. El día 26, en que discutiendo los vocales de aquella junta sobre si debía o no continuar reconociendo al Supremo Consejo de Regencia, se decide desligada del juramento que tenía hecho de reconocerlo. Es visto haberse apartado de sus principios en el punto más esencial para que fuese admitida por las provincias leales, que entendiéndolo así haya, que ésta y sus habitantes no pueden ni deben unírsele mientras permanezca sin reconocer la autoridad real en el Supremo Consejo de Regencia, que gobierna la monarquía española, pues ningún motivo puede dispensarnos el sagrado juramento que tenemos hecho voluntaria y espontáneamente de obedecerlo mientras subsiste. Fin de las comillas y vuelvo al texto. Agregaba que sería conveniente unirse, comillas, íntimamente, fin de las comillas, con las provincias de Santa Marta y Cartagena y proceder en concordancia con estas, puesto que allá sí reconocían al Supremo Consejo de Regencia y eran las únicas que podían proporcionar una ayuda militar y económica pronta si fuera necesario. Además, continuaba de Oribe, había, comillas, personas doctas, fin de las comillas, en esas ciudades que podían dar consejo en esta materia tan intrincada y candente. Los clérigos presentes en la sesión manifestaron simplemente que la tarea más sagrada y urgente consistía en preservar los derechos del monarca y su soberanía que ahora reposaban en el Consejo de Regencia. Alfonso Gutiérrez, un peninsular y contador oficial real jubilado, proponía que una ceremonia debía realizarse en un lugar donde todos los habitantes de la ciudad juraran lealtad a la regencia. Tal propuesta fue secundada por Juan Bautista Sanz, Enrique Gloria y José Rafael Pimienta. José Casimiro López Sierra y José María López fueron incluso más allá, comillas, que ciegamente obedecen a nuestro católico monarca don Fernando VII como lo tienen jurado y con igual sumisión al Supremo Consejo de Regencia que en su real nombre gobierna la España e Indias y que bajo de este supuesto y las ocurrencias del día son de sentir que atendiendo a las miserias del país nos mantengamos en paz como hasta el presente sin hacer novedad. Fin de las comillas, he leído textualmente. Mas no todos los vecinos presentes estaban igualmente deseosos de romper relaciones con Santa Fe y jurar lealtad a la regencia. José Rafael Iguarán opinaba que no había otra alternativa que mantener la promesa y la lealtad hecha al Consejo de Regencia y que deberían seguirse las sendas tomadas por Cartagena y Santa Marta. No obstante, según él, Riohacha no debería subordinarse a ninguna de las dos provincias. Antonio Francisco de Barros, quien era el administrador del monopolio del tabaco, sugería que debía darse un compás de espera para ver cómo procedían las otras provincias del virreinato antes de tomar una decisión. Nicolás de Barros estaba de acuerdo con su hermano. Francisco Gutiérrez, José Freile y José María de Castro expresaron su acuerdo total con Barros, pero cuando todos los vecinos presentes que querían exponer sus apreciaciones terminaron, el gobernador interino concluyó que Riohacha reiteraba su juramento de lealtad al Supremo Consejo de Regencia y que se implantarían la menor cantidad de cambios posibles en el gobierno de la ciudad. De forma predecible, el Cabildo de Ocaña simpatizaba más con la Junta de Santa Fe que cualquiera de los otros cabildos de la provincia. Como se vio con anterioridad, Ocaña estaba más conectada por comercio y lazos familiares con ciudades y pueblos como Pamplona, Cúcuta, San Gil y Socorro, y estas eran precisamente algunas de las localidades que primero se rehusaron a reconocer el Consejo de Regencia. A pesar del amplio apoyo a la, comilla, revolución, fin de las comillas, en estos sitios, el Cabildo de Ocaña también intentó encontrar un punto medio entre los, comillas, dos extremos, entre los extremos inconvenientes, fin de las comillas, para no destruir las relaciones con Santa Marta. Lo anterior se ve claramente en las instrucciones que el Cabildo de aquella ciudad impartió a Francisco Aquilino Jácome, quien fue enviado como representante ante la Junta de Santa Marta. Comillas. Esta ciudad, tan leal a su rey, como adicta a sostener su libertad y la causa común, fin de las comillas, rezaba al comienzo de dichas instrucciones,
Más aún, el cabildo declaró que los habitantes de la ciudad estaban dispuestos a derramar su sangre para defender estos, comillas, objetivos sagrados, fin de las comillas, y que harían todo lo posible para asegurar la, comillas, unión de las provincias, fin de las comillas. El tono exaltado de las instrucciones indican que el cabildo veía claramente que estaban teniendo lugar sucesos importantes y expresaba por tanto su apoyo a estos cambios, comillas. Se congratula por la feliz revolución de nuestras opiniones políticas, conoce hallarse restituidas a sus primitivos derechos, ve la necesidad de afianzarlos y contribuye por medio de su representante al fin propuesto por la capital del nuevo reino de Granada y Santa Marta para el de establecer un nuevo gobierno que haga floreciente a la América. Fin de las comillas. En otras palabras, esta institución estaba a favor de los cambios que se desarrollaban y procuraban apoyar tanto a Santa Marta como a Santa Fe. Sin embargo, el apoyo a Santa Marta tenía ciertas limitaciones, comillas. La Junta Provincial de Santa Marta, reconocida en calidad por ahora, no puede creerse en lo sucesivo con derecho a nuestra subordinación, mediante a que no se consultaren nuestros votos, y que el excesivo número de vocales de que se compuso se opone a nuestra libertad. Fin de las comillas. El Cabildo de Ocaña puso en claro que de no reducirse el número de vocales en la Junta de Santa Marta, y si los otros cabildos de la provincia no estaban representados, no se reconocería más a la Junta y por el contrario, comillas, llevará el sello de involuntaria, ilegítimamente establecida e improbada por un juicio universal. Fin de las comillas. No obstante, Ocaña no tomó acciones con respecto a esta amenaza y hasta 1813 la ciudad se mantuvo en el grupo de los que estaban en pro de la regencia con el resto de la provincia. Las élites de Valledupar siempre estuvieron más cercanas a las de Santa Marta que a sus pares en Ocaña, y entonces no debería sorprender que el cabildo de esta ciudad apoyara inicialmente las políticas seguidas por la Junta de Santa Marta, mas la situación en Valledupar se había tornado inestable por la existencia de antagonismos políticos locales. Como ya se vio, el marqués de Valdeollos había tenido diversos desacuerdos con el cabildo durante los años inmediatamente anteriores a 1810. No había nada extraordinario en que alguien influyente y rico que venía de afuera tuviera desacuerdos con un cabildo, pero en este caso particular los conflictos pronto cobraron un mayor significado. Era de amplio conocimiento que el marqués de Valdeollos era un buen amigo y consultor del virrey y del fiscal de la audiencia de Santa Fe, Diego de Frías, el hombre responsable de la brutal represión del cabildo de Quito en 1809 y uno de los primeros en ser arrestado en Santa Fe el 20 de julio. Antonio Villavicencio, el representante del Supremo Consejo de Regencia que arribó a Cartagena a principios de 1810, advirtió a sus colegas en España sobre los caracteres y los modos de actuar de algunos de estos peninsulares y las posibles consecuencias que podría tener para las relaciones entre España y la Nueva Granada. Villavicencio escribió, comillas, tampoco debo omitir los escándalos, hechos y atentados de todo género que bajo la protección de dicho virrey ha cometido impunemente, según es la voz pública, en la ciudad de Valledupar el marqués de Valdeollos, coronel retirado de caballería que es un verdadero loco, el igual no dezó, juez ordinario capitular, empleado en real hacienda, cura, etc., a quien no prendiese ni obligase a oír, don Diego Frías, fiscal de la civil de la audiencia, tiene detenidas años enteros las quetzas de los vecinos de Valledupar, contra el marqués de Valdeollos, amigo y protegido del virrey. Fin de las comillas. Hice una lectura textual. Antes de 1810, el marqués tenía ya una mala reputación por causar problemas. Cuando Juan de Sámano, nombrado gobernador de Riohacha en 1808, pasó por Valledupar, encontró que, comillas, todos los vecinos me han expresado su inconformidad con las actuaciones del marqués de Valdeollos por sus atropellos y arbitrariedades. Las quejas son fundadas, pero en verdad no se puede desautorizar a un excelente y leal servidor de su majestad. Fin de las comillas. La falta de popularidad de Valdeollos en Valledupar se acabó reflejando en la posición ante el virrey e incluso ante el rey. Ya en mayo de 1810 se había dado un levantamiento en el cual más de 400 personas pretendían deponer las autoridades reales gritando, comillas, abajo al alcalde marqués de Valdeollos, al excelentísimo virrey y mueras a su majestad Fernando VII, fin de las comillas. De acuerdo con un testigo, el, comillas, bajo pueblo, fin de las comillas, mantuvo controlada la ciudad por varias semanas.
Si fuera cierto que la población de Valledupar en mayo de 1810 gritaba muerte al rey Fernando VII, sería con seguridad una de las primeras muestras de antirrealismo popular en la Nueva Granada, y dejaría inferir cómo las actitudes frente a España podían estar delineadas por asuntos puramente locales. Esta versión de los hechos, sin embargo, no está corroborada por otras fuentes contemporáneas y debe tratarse con cierta precaución. Dicha revuelta no fue comentada por las autoridades de Santa Marta, lo cual indica que si hubo un levantamiento popular en Valledupar en aquel mayo, fue reprimido rápidamente. Más tarde, el mismo año, se reportaba desde Santa Marta que toda la provincia se había mostrado firme en su soporte al Consejo de Regencia y al rey Fernando VII. En las provincias de Riohacha y Santa Marta como un todo, muy pocos individuos entonces argumentaban que Santa Marta debía seguir el sistema de Santa Fe. Tradicionalmente, la lealtad de esas provincias respecto al rey y a la regencia fue tomada como evidencia del atraso de esas regiones. En ciertas historias nacionalistas, los oficiales reales y los indios, comillas, tradicionalistas, comillas, ignorantes, fin de las comillas, fueron acusados de la posición antipatriótica de los pueblos y ciudades de Santa Marta y Riohacha. Esta es una apreciación anacrónica. En aquel tiempo, en 1810, ninguna de las juntas había proclamado la independencia de España. Todas seguían siendo leales al rey y de lo que se trataba era de reconocer o no la regencia. En las provincias de Santa Marta y Riohacha casi todos los habitantes pensaban que lo más sabio que se podía hacer era mantenerse unidos a las otras ciudades del litoral caribe y defender la autoridad del Supremo Consejo de Regencia. Hay dos factores que pueden ayudar a explicar la ruptura con Santa Fe. Primero, se debe mantener presente que las relaciones entre la costa y Santa Fe eran limitadas, incluso en las postrimerías de la colonia. Aun cuando la audiencia y el virrey de Santa Fe eran formalmente los superiores de las autoridades locales en Santa Marta y Riohacha, las provincias costeras gozaban de mayor autonomía de Santa Fe que las interiores cercanas a la capital. Por tanto, romper con Santa Fe no era una acción radical que cambiara considerablemente la situación política. En segundo lugar, el objetivo principal de las autoridades y los vecinos prominentes por igual consistía en mantener la paz y el orden. Cualquier, comillas, novedad, fin de las comillas, significaba posibles peligros para la tranquilidad y la armonía de la región. Durante el segundo semestre de 1810 parecía existir una unidad costera en la defensa de la regencia. Apenas para 1811, el gobernador de Santa Marta estuvo convencido de que su provincia debería seguir a Cartagena. Las genealogías comunes de las provincias de la costa, sus relaciones con España y el Caribe español, su conformación social particular que difería de manera marcada de aquella del interior, parecía garantizar su adhesión a la península ibérica. Esto, sin embargo, no sería el caso. Ya para fines de 1810, las dos ciudades comenzarían a andar en direcciones opuestas, llegando así a un conflicto violento que se examinará en el próximo capítulo. Este es el fin del capítulo sexto, que hace parte de la segunda parte titulada Mutaciones Republicanas. El capítulo que se acabó de leer fue Reacciones a la crisis monárquica de entre 1808 y 1811, que hace parte del texto producido por Steinar A. Saeter, titulado Identidades e Independencia en Santa Marta y Riohacha de entre 1750 y 1850. Gracias, soy Viviana Delgado.